Capítulo 19 del libro de Fisiología Médica de Wheaton y Hall, función dominante de los riñones en el control a largo plazo de la presión arterial y en la hipertensión, es decir, el sistema integrado de la regulación de la presión arterial. Bien, vamos a iniciar mencionando que pues en los anteriores capítulos mencionamos que la regulación de la presión arterial se da a corto plazo y a largo plazo, ¿no? Por ejemplo, el control a corto plazo mencionamos que el sistema nervioso simpático va a regular rápidamente la presión arterial a través de mayor resistencia vascular periférica total, de la disminución de la capacitancia venosa y también del aumento de la contractilidad y frecuencia cardíaca, que en este caso es la bomba cardíaca, ¿no? Y con respecto al control a largo plazo, mencionamos que el mecanismo más potente a largo plazo es el sistema de líquido renal corporal, que depende de la capacidad del riñón para regular el volumen de líquido extracelular. Entonces, hoy vamos a hablar acerca específicamente de ¿no? Del sistema de líquido renal corporal. Entonces, para esto hablamos del mecanismo de retroalimentación renal corporal. Por ejemplo, cuando hay un aumento de la presión arterial, va a dar lugar a lo que es la diuresis por presión, junto con lo que vendría a ser la natriuresis por presión. El riñón, es decir, va a excretar más sodio y más agua, lo que va a disminuir el volumen de líquido extracelular y también va a disminuir el volumen sanguíneo y también la presión arterial. Por otra parte, si ya también la presión arterial disminuye, esto va a dar lugar a una disminución también de la excreción renal del sodio y del agua. Se van a retener los líquidos, lo que en este caso pues va a dar lugar a un mayor volumen de líquido extracelular y a una mayor también presión arterial si se ingiere agua y sal adecuadamente. Y pues como tal, esto en términos incluso patológicos podríamos hablar de un edema, ¿no? Ahora, este sistema va a actuar lentamente, días a semanas, pero es extremadamente eficaz, con una ganancia de retroalimentación casi infinita. Entonces, vamos a hablar acerca de la curva de eliminación renal de sal y agua. Cuando la presión arterial está por encima del punto de equilibrio, la excreción de la sal y el agua va a ser mayor a la ingesta, en este caso sobre todo si hablamos de eso. Esto va a dar lugar a una disminución del volumen líquido extracelular y como tal la presión arterial va a retornar al equilibrio. Si la presión arterial está por debajo del punto del equilibrio, la excreción, en este caso, pues va a ser menor a la ingesta. Esto va a dar lugar a un mayor volumen de líquido extracelular y como tal una presión arterial va a retornar y también va a dar lugar al retorno de la presión arterial, ¿no? Va a volver al equilibrio. Entonces, de ambas maneras, lo que hace en este caso los riñones como tal es que pues va a volver al equilibrio ya sea partiendo de una presión arterial baja o ya sea partiendo de una presión arterial elevada, ¿no? Solo hay un punto de equilibrio estable donde la excreción en este caso pues va a ser igual a la ingesta. Ahora, existen determinantes principales de la presión arterial a largo plazo. Como mencionamos hace un rato, hace un rato hablamos acerca de esta curva de eliminación renal, ¿no? Que es lo que específicamente lo mencionamos. Entonces, estos determinantes principales de la presión arterial a largo plazo, en primer lugar es esto lo que mencionamos, la curva renal de la eliminación de sal y agua, y en segundo lugar la ingesta de sal y agua. Si ambos son constantes, pues la presión arterial se va a mantener en 100 milímetros de mercurio, que es lo adecuado, es lo homeostático. Un cambio sostenido en algunos de estos dos, pues puede alterar obviamente la presión arterial crónicamente, ¿no? Ahora, existen alteraciones renales y presión arterial, y en este caso, si los riñones eliminan sal y agua solo a presiones más altas, la curva se va a desplazar y esto va a dar lugar a que se establezca un nuevo punto de equilibrio más elevado, y esto pues es conocido como la hipertensión. En condiciones normales, el aumento de la ingesta de sal no eleva mucho la presión arterial, pero en este caso, sobre todo gracias pues a la disminución de la angiotensina 2, a la disminución de la aldosterona y también al mayor aumento a la excreción, mayor excreción renal y también sobre todo del sodio y del agua, ¿no? Bien, ahora existe también algo que se llama resistencia vascular periférica total y la presión arterial. Un aumento del RVP, que es esta resistencia vascular periférica, no va a mantener la presión arterial elevada a largo plazo si la función renal es normal. Por otra parte, si esta resistencia vascular periférica aumenta, sobre todo en la renal, y no en otros tejidos, como tal, sí puede causar hipertensión crónica. Bien, hablaremos con respecto a la relación entre volumen y presión arterial. Cuando se eleva lo que es el volumen de líquido extracelular, también se va a elevar el volumen sanguíneo.
Otra de las cosas que también nos mencionan es que también va a dar lugar al aumento de la presión del llenado circulatorio medio, también un aumento del retorno venoso y un aumento del gasto cardíaco. Y también esto va a dar lugar pues a un aumento de la presión arterial. Luego, por autorregulación tisular va a haber tres cosas. Va a haber una vasoconstricción compensatoria, va a haber un RBP total y el gasto cardíaco se normaliza, pero la presión arterial se puede mantener incluso elevada, ¿no? Por ejemplo, esto ocurre en la cirrosis hepática. Cuando hay una menor síntesis de proteínas plasmáticas, va a haber una menor presión oncótica. Lo cual puede dar lugar a edema e incluso a la ascitis, ¿no? Que de hecho es la más conocida. Luego de esto, pues puede también dar un lugar a la mayor capacidad vascular. Esto puede ser, por ejemplo, por la distensión venosa o las varices, y esto, sobre todo varices esofágicas, ¿no? Y esto va a dar lugar a una disminución de la presión arterial efectiva. Ahora, el cuerpo como tal pues retiene sodio y agua para compensar, como mencionamos, ¿no? En los anteriores capítulos, si no me equivoco, sin elevar como tal significativamente la presión arterial. Bien, algunos términos clave que nos mencionan el libro es que la natriuresis por presión va a ser la excreción de sodio inducida por aumento de la presión arterial. Eso es la natriuresis. ¿Qué es la diuresis? La diuresis por presión ya también es la excreción de agua inducida por aumento de la presión arterial. El punto de equilibrio, como mencionamos, es la presión arterial donde la excreción renal es igual a la ingesta de agua y sal. La capacidad vascular es el volumen que puede contener el sistema circulatorio sin aumentar la presión. La autorregulación es la respuesta de los tejidos al exceso del flujo, generando obviamente vasoconstricción para normalizarlo. Y la ganancia de la retroalimentación es igual a la capacidad de un sistema para corregir desviaciones, casi infinita, de hecho, como mencionamos, cuando la corrección es completa. Bien, vamos a hablar específicamente de la hipertensión, ¿no? Aunque suene un poquito difícil, pues, en términos de cuando se habla de fisiología de los riñones es un poco complicado, pero más adelante incluso vamos a hablar acerca de esto para que podamos entenderlo mejor, porque ahora solamente estamos hablando pues de cuál es la función con respecto a los riñones en el mecanismo de la regulación de la circulación, ¿no? Bien, entonces con respecto a la hipertensión, que es esta presión arterial alta, se menciona que por definición se considera hipertensión cuando la presión diastólica pasa más de los 90 milímetros de mercurio y la presión siastólica va a pasar más de los 135 a 140 milímetros de mercurio. La presión arterial normal es de 120-80 milímetros de mercurio y la presión arterial media en reposo es de 93 milímetros Hg. Las consecuencias principales de la hipertensión van a ser primero pues el daño al corazón, ¿no? Va a aumentar la carga del trabajo, va a conducir a una insuficiencia cardíaca precoz, enfermedad coronaria y pues puede dar lugar también a ataques cardíacos. Luego también el daño cerebral. Puede causar ruptura o bloqueo de vasos sanguíneos cerebrales, provocar ictus, que es este accidente cerebrovascular, y también el daño renal. Ya que puede lesionar progresivamente los riñones y termina en este caso pues en una insuficiencia renal. Bien, también nos mencionan acerca del mecanismo común en todos los tipos de hipertensión. El desplazamiento de la curva de eliminación renal hacia presiones más altas, en este caso es como tal el mecanismo más común, ¿no? Pero es fundamental en la regulación que básicamente está dentro de este mecanismo renal de retroalimentación de líquidos, que lo vamos a hablar más adelante cuando estemos hablando de fisiología renal. Ahora, la hipertensión también existe por sobrecarga de volumen. En este caso se menciona en la situación que es una situación muy estudiada en animales con función renal reducida al 30%. Lo que nos mencionan aquí es la secuencia fisiopatológica. Esta secuencia va a ser la siguiente. Entonces, primero va a haber una ingesta excesiva de sal y agua. Luego de esto, pues cuando sucede esto, va a haber un aumento extracelular y también del volumen sanguíneo. Eso va a dar lugar al incremento del gasto cardíaco, va a subir la presión arterial e inicialmente va a disminuir la resistencia periférica por reflejo, pues barroreceptor, ¿no? Con el tiempo el gasto cardíaco se va a normalizar, pero como mencionamos hace un ratito, aumenta la resistencia periférica total, que en este caso es conocido como la autorregulación, y no necesariamente la presión arterial tiene que bajar.
El aumento sostenido de la presión estimulada va a dar lugar a una diuresis por presión, que es excreción del agua, natriuresis por presión, que es la excreción de sodio, y va a restablecer el equilibrio hídrico, ¿no? Entonces, esto todo con tal de poder volver al equilibrio homeostático. Algunos ejemplos clínicos de la hipertensión por sobrecarga de volumen. Vamos a hablar acerca de los pacientes, por ejemplo, con un riñón artificial. Si no se regula adecuadamente el volumen sanguíneo, se va a generar hipertensión, como mencionamos, ¿no? El exceso, por ejemplo, de aldosterona por un tumor suprarrenal también aumenta la reabsorción de sal y también de agua en los túbulos renales. Esto va a reducir la diuresis, que va a dar lugar pues, a la expansión del volumen extracelular y va a desencadenar la secuencia de la hipertensión descrita. Ahora, lo que tenemos que aprendernos de aquí, y esto sí es lo más importante, es el sistema renina-angiotensina. ¿Ok? Entonces, la función en el control de la presión arterial y la hipertensión va a ser la siguiente. Esto es lo más preguntado. Además de controlar la presión arterial a través del volumen del líquido extracelular, como mencionamos hace unos minutos, los riñones también regulan la presión mediante el sistema renina-angiotensina, que es conocido como el SRA. Este mecanismo se va a activar cuando la presión arterial desciende demasiado. En respuesta, pues los riñones van a liberar una enzima proteica llamada renina, que pone en marcha una serie de procesos para restaurar la presión arterial. Los componentes del sistema renina-angiotensina y el papel de la angiotensina van a ser los siguientes. Este sistema va a funcionar de la siguiente manera. Primero, descenso de la presión arterial. Tenemos un paciente que tiene esta condición. Esto va a dar lugar a la secreción de renina por las células yuxtaglomerulares del riñón. La renina como tal va a convertir el angiotensinógeno, que es producido por el hígado, en angiotensina 1, que es un péptido de 10 aminoácidos. La angiotensina 1 se transforma en angiotensina 2 gracias a la enzima convertidora de angiotensina, ESA, localizado sobre todo en el endotelio del pulmón y los riñones. Y la angiotensina 2, que es el componente activo principal, es un potente vasoconstrictor que va a elevar la resistencia periférica y la presión arterial. Se va a inactivar rápidamente por enzimas sanguíneas tisulares llamados angiotensinasas, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los efectos principales de la angiotensina 2? En primer lugar, la vasoconstricción. Como tal, va a contraer arterioles y venas, va a aumentar la resistencia periférica total y disminuye la capacidad vascular, va a favorecer el retorno venoso al corazón, y es fundamental en casos agudos como hemorragias para evitar una caída excesiva de la presión arterial. Luego de eso también se da una retención de sal y agua, ya que va a disminuir la excreción renal de sodio y agua. Esto va a incrementar el volumen extracelular y la presión arterial en un periodo de horas o también de días, ¿no? Ahora, también tiene un mecanismo, existen los mecanismos renales de retención por angiotensina 2. Para esto vamos a tener dos acciones, una acción directa sobre los riñones y una acción indirecta. La acción directa va a dar lugar a una contracción arteriolar eferente como tal, lo cual va a dar lugar a una reducción del flujo en los capilares peritubulares, favoreciendo la reabsorción osmótica. Y luego de esto también se va a dar lugar a la estimulación a las células, va a dar un estímulo a las células epiteliales tubulares, lo cual va a aumentar la reabsorción de sodio y de agua. Esto por parte de la acción directa. En la acción indirecta va a haber la estimulación de la secreción de la aldosterona, que es específicamente en la corteza suprarrenal. Esta aldosterona va a promover aún más la reabsorción tubular del sodio y del agua. Y también existe un papel en el equilibrio con la ingesta de sal, es decir, por parte del paciente, digamos, ¿no? El sistema renina-angiotensina mantiene la presión normal incluso si la persona consume muy poca o mucha sal. Se aumenta la ingesta de sal, le sube el volumen extracelular y esto inhibe la secreción de renina, disminuyendo la angiotensina 2 y se elimina el exceso de sal y agua. Si disminuye, por ejemplo, el paciente la ingesta de sal, la renina aumenta y se conserva sal y agua para evitar una baja presión. Si el sistema renina-angiotensina está bloqueado, la presión puede variar hasta 50 milímetros de mercurio según la ingesta de sal, mostrando su importancia reguladora. Bien, ahora hablemos acerca de la formación excesiva de angiotensina 2 que da lugar a la hipertensión también. Un tumor secretor, por ejemplo, de renina por las células yuxtaglomerulares puede causar hipertensión grave en casi todos los casos. La vasoconstricción rápida por angiotensina 2 explica el aumento inicial de la presión. El efecto a largo plazo se debe a la retención renal de sal y de agua también.
Ok, existen trastornos renales y su relación con la hipertensión, entonces donde nos hablan que cualquier condición que reduzca la capacidad del riñón para excretar sal y agua puede causar hipertensión. Por ejemplo, estenosis de arterias renales, constricción de arteriolas aferentes, aumento de la resistencia de filtración a través de las membranas glomerulares, lo cual va a dar lugar a una disminución coeficiente de la filtración glomerular. Y todos estos pues reducen el filtrado glomerular, provocando retención de sal y agua, lo cual va a dar lugar al aumento del volumen y la presión arterial, ¿no? Bien, hablemos de algunas de las de las hipertensiones conocidas, por ejemplo, la hipertensión de Goldblatt, que en este caso es conocido la hipertensión con riñón único. Si se retira, por ejemplo, un riñón y se constriñe la arteria del riñón remanente, la presión distal baja, se va a secretar también renina en exceso, se va a formar mucha angiotensina 2 y pues esto va a aumentar rápidamente la presión arterial. Posteriormente hay retención también de líquidos, el volumen extracelular se va a expandir, esto va a dar lugar a la presión que va a seguir subiendo hasta restaurar por lo menos esta perfusión renal, ¿no? Ahora, existe también hipertensión de Goldblatt con 2 riñones. Solo uno de los riñones ya también va a tener la arteria constreñida y esta va a secretar también renina por isquemia ya también. El otro riñón, aunque sano, también retiene sal y agua debido al exceso de angiotensina 2. El resultado va a dar lugar a que ambos riñones contribuyan a la hipertensión. Bien, hablemos ahora acerca de la coartación aórtica y la presión diferencial. Esto nos dice que si la coartación aórtica ocurre por encima de las arterias renales, se reduce la perfusión renal, se activa el sistema renina-angiotensina. Esto aumenta la presión en la mitad superior del cuerpo por encima de la coartación, mientras que la perfusión renal va a mejorar. Ok, otra de las cosas que nos menciona el libro es la isquemia parcheada renal. ¿Qué es esto? Si uno o ambos riñones tienen zonas isquémicas, se comportan como en la hipertensión de Goldblatt con los 2 riñones. Las zonas isquémicas segregan renina, lo que dispara todo el sistema. Ya para finalizar vamos a hablar acerca de lo que es el sistema con múltiples aspectos integrados de regulación de la presión arterial. Lo que nos quieren decir aquí es que la presión arterial está regulada también por múltiples sistemas que actúan en diferentes escalas de tiempo, desde segundos hasta años. Estos mecanismos se van a clasificar según su rapidez de respuesta y también de duración del efecto, ¿no? Entonces tenemos los mecanismos de acción rápida que son de segundos a minutos, que son reflejos, en este caso nerviosos potentes, que reaccionan ante cambios agudos de la presión arterial, evitando tanto caídas drásticas como aumentos excesivos, que en este caso van a ser los siguientes. De hecho ya lo hemos mencionado, pero vamos a volver a mencionarlos para que no se nos olvide. Primero, barroreceptores, ¿no? Que estos van a detectar cambios en la presión a través de los estiramientos de las paredes arteriales. Luego también tenemos el mecanismo de isquemia del sistema nervioso central, que se activa cuando hay flujo sanguíneo cerebral insuficiente. Y los quimiorreceptores, que responden a cambios en la concentración de oxígeno, dióxido de carbono y también del pH. Estos mecanismos son esenciales para prevenir colapsos circulatorios, como en una hemorragia o hipertensión repentina, como por ejemplo, tras una transfusión excesiva, ¿no? Bien, existen también mecanismos intermedios en donde vamos a hablar de minutos a horas. Actúa tras un estímulo agudo para estabilizar la presión. Aquí vamos a hablar del que hemos hablado hace unos minutos, por ejemplo, del sistema renina-angiotensina, que es este vasoconstrictor que eleva la presión al reducir la excreción renal de sal y agua. También la relajación por estrés vascular. Si los vasos están muy distendidos por presión elevada, se adaptan disminuyendo progresivamente esta presión. En tercer lugar, pues también tenemos los desplazamientos de líquido capilares. Si la presión capilar baja, el líquido se va a reabsorber desde los tejidos hacia la sangre, aumentando el volumen circulante. Si la presión capilar sube, el líquido sale hacia los tejidos, reduciendo la presión arterial, ¿no? Ahora, luego de eso también los mecanismos de largo plazo, que por ejemplo son de días a años. El principal sistema de control prolongado, como mencionamos, es el mecanismo renal de retroalimentación de líquidos corporales. Esta actúa lentamente pero de forma poderosa y depende de la capacidad de los riñones para, por ejemplo, regular la excreción de sal y agua, mantener el equilibrio de volumen extracelular y por ende de la presión arterial. Y también, pues mientras la función renal, por ejemplo, sea normal, los factores como la resistencia periférica elevada van a afectar muy poco la presión arterial en largo plazo. El sistema renina-angiotensina también tiene un rol importante aquí, permitiendo ajustes de la presión incluso con dietas muy altas o muy bajas en sal. Y bueno, en conclusión es lo que podríamos decir, ¿no?
Entonces, para finalizar este capítulo, vamos a mencionar que la regulación de la presión arterial es un proceso multinivel, es decir, va a comenzar con reflejos nerviosos inmediatos, va a continuar con ajustes intermedios de vasoconstricción y volumen, y luego se va a estabilizar finalmente mediante el control renal del volumen de líquidos. El equilibrio en estos sistemas va a garantizar una presión arterial adecuada frente a diferentes desafíos fisiológicos, o ya cuando hablamos incluso de fisiopatología, ¿no? Si te ha gustado este capítulo, dale like y suscríbete, y nos vemos en el siguiente capítulo, el capítulo 20, donde vamos a hablar acerca del gasto cardíaco, el retorno venoso y la regulación.